¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en el Club de Uría para hablar del último fichaje. Veremos si el último de este verano, Giacomo Raspadori, aquí, como siempre, en el Club de Uría. ¿Qué tal, Borja Aranda? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo primero de todo, agradecerte que estés aquí para analizar el fichaje de Jack, porque justo te has ido a poner malo cuando empieza la liga y cuando empieza el lío, la verdad. Total. Yo creía que iba a ser cosa de un día, ya son 2, 3, 4, voy acumulando y por eso te he dicho, digo, vamos a hacerlo porque si no, nada, y forzando la máquina, pero es que esto empieza ya y vamos a ver si llego. Pues sí, sí, seguro que llegas y al final ha acabado por llegar un Giacomo Raspadori, que hay que decir también que aparte de ser el último hasta la fecha de los fichajes del Atleti, es el que más polémica ha suscitado, con lo cual, de entrada yo diría que lo primero que podemos hacer es quitarnos esa polémica, que es todo lo que no tiene que ver como futbolista, en lo futbolístico de Giacomo Raspadori, que son las necesidades de mercado, porque la gran polémica alrededor de este fichaje es que a lo mejor no era la gran necesidad que le faltaba al Atleti para lo que le queda de plancha por delante y que al final ha acabado por invertir una cantidad importante en él. No es ni la pieza que más se necesitaba ni el perfil más necesario dentro de la delantera que es para la línea que viene a reforzar. Sí, aunque estamos ahora viendo cómo Simeone está intentando buscar el cuadro ahora de los futbolistas, donde, por ejemplo, contra el Newcastle jugó con Baena y Julián, pero en la planificación de plantilla se iba a jugar con 2 atacantes, me faltaba a mí un delantero. Es verdad que Raspadori no es un 9, y eso es una evidencia, pero es un jugador muy dinámico que además te puede jugar en cualquier zona de tres cuartos. Por lo tanto, quizás si te faltaba un tipo de banda y te faltaba un punta, aunque Raspadori, digámoslo así, no es un nombre de los grandes que sonaban en el mercado, me parece una incorporación inteligente para los roles que te puede acompañar en la temporada. Es cierto que sabemos que falta también un mediocentro, es cierto que hay gente que pide otras posiciones, pero para mí personalmente lo que es el fichaje lo entiendo, más allá de que te pueda gustar más o menos el futbolista. Y luego en cuanto a las cantidades, pues como digo siempre, un fichaje es caro o barato según el desempeño sobre el terreno de juego. Porque si habría que defender o definir a Giacomo Raspadori como algo, para mí sería, por lo que le he podido ver, es un abrelatas, es una navaja suiza. Es un poco ese par de cosas y es lo que le puede dar a este Atlético de Madrid y que no tuviera. Porque quizá Giacomo Raspadori, este sí, no Thiago Almada, este sí que podría partir con un rol similar al que venía desempeñando en los últimos tiempos Ángel Correa. Sí, por varios motivos, siendo jugadores distintos, ¿eh? Sí, Eso por hay que supuesto. dejarlo claro siempre. Ángel Correa te jugaba de segunda punta, de media punta, le ponía el cholo en la banda y yo creo que Raspadori puede hacer esas funciones. Las diferencias, por ejemplo, que encuentro, yo siempre lo he dicho, Correa era un futbolista que vivía mucho mejor en un partido roto y dentro de la anarquía, porque ahí él era absolutamente definitorio y en momentos muy puntuales tenía chispazos de un nivel de calidad altísimo, pero eran Mm, momentos puntuales, luego no lo sostenía mucho en el inspiración. tiempo. Sí, cuando él era titular, por ejemplo, le penalizaba su mala toma de decisiones y eso también le acababa llevando al banquillo y siendo más un revulsivo porque tenía un impacto mayor en el equipo. Yo creo que Raspadori, que en el Napoli ha tenido ese rol, que le benefició mucho la salida de Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, pero es verdad que es, en ese sentido, un jugador que creo que tiene una mejor toma de decisiones, que creo que entiende mejor lo que necesita el equipo, pero no solo en un momento de reacción, sino si tienes que quedarte más la bola, si tienes que ser un chico de desmarque de apoyo, de desmarque de ruptura. Es decir, creo que a nivel ofensivo toma mejores decisiones. Es un jugador muy versátil, que a nivel individual tiene calidad, que la gente no se piense que Raspadori es un piernas, técnicamente es un buen jugador, tiene buena visión de juego, se asocia bien y luego es muy inteligente en el área, porque dentro de que no es un 9 y no es un super goleador, es verdad que en Sassuolo cuando él sale parecía que se tenía que definir cuando jugaba en la sub-21 de Italia si quería ser un 9 y transformarse en un 9 o quedarse en este perfil de delantero móvil que pueda jugarte de falso 9, pero él es un media punta, segunda punta, que digamos es donde mejor le vamos a ver. Y sinceramente yo tengo la sensación de que gana el Atlético de Madrid un recurso tanto para cambiar situaciones de partido y también para algún partido ser titular y por su modelo de ver el fútbol me cuadra para acompañar a Griezmann, a Julián, incluso a Sorloz. Es decir, es un chico que en ese sentido es muy adaptable.
la pega con las dos piernas, que eso también tiene una buena situación para él. Y lo que decía en el área, que él se posiciona muy bien. Luego, es verdad que, insisto, sus números no son espectaculares. Ha pasado a ser un ídolo en el Napoli porque ha hecho goles muy importantes para el título. Cuando más difícil estaba la cosa, él apareció y desatascó las situaciones para el equipo italiano. Pero, aparte de eso, tiene inteligencia en el área. A mí me parece un buen futbolista, me parece un complemento de plantilla mejor de lo que la gente se piensa. Y bueno, al final es el césped el que va a ubicar a Raspadori en qué nivel de cariño le va a tener la afición a medida que pasen las semanas. Porque como decías, es un jugador de pocos goles, viene de no hacer demasiados en el Napoli, es cierto que tiene un año un poquito más realizador con el Sassuolo. Es un jugador del que se esperaba mucho en etapas más tempranas de su carrera, pero que no ha terminado de romper en un gran goleador, pero como decías, es un jugador de momentos decisivos. Es un futbolista que es capaz de aparecer, que es capaz de aparecer en momentos importantes. Correa tiene algún momento importante en aquel año de la liga, también más de un momento en el que aparecía en la foto, pero no salía bien parado. Este, sin embargo, sale en más de una foto y bien parado. Es de poca producción, pero producción muy útil. Podría definirse a este Giacomo Raspadori, un jugador de clutch, que dirían en el baloncesto NBA, de últimos minutos, de cuando la pelota quema. Es un futbolista, pues no sé, a mí en cuanto a cuando a mí me dicen jugador suplente que mete goles decisivos y que es capaz de tener un gran impacto, a mí se me viene mucho a la cabeza Solskjaer en el Manchester United, por ejemplo. Sí, cierto. Pues sería, Era, es el perfil. lógicamente, de nuevo con sus diferencias, pero con una idea similar, que es que cuando entre Raspadori sea para tener impacto en el partido, que no sea un suplente de, bueno, le saco a ver qué hace. No, Raspadori es un tío que según sale busca portería, busca hacer daño y busca ser efectivo. Yo creo que es un chico que sabe entender lo que decía antes, lo que precisa el equipo en cada momento. Y eso es muy importante tenerlo. Luego, pues podremos cuestionar, veremos su porcentaje de ocasiones goles, luego veremos si se asocia bien. Por ejemplo, si juega desde la banda, él sobre todo aparece en zonas interiores. Es decir, jugar en la banda es partir desde la banda, a lo mejor para ejercer presión alta, pero él se siente mucho más cómodo moviéndose en zona de tres cuartos y detrás de un 9. Eh, Creo que en ese sentido el Atlético lo va a poder utilizar tanto como tú dices, como un revulsivo, como una situación de partido donde le necesitas, pero también en algún partido de titular donde quieras juntar diferentes perfiles, sobre todo si quieres ser dominante porque tienes un bloque bajo, donde se te junta mucha gente protegiendo área y puedes meter a Julián, a Almada, a Baena, el propio Raspadori. Bueno, yo creo que todos pueden caber siempre dentro de un orden, pero esto lo va a dictar el campo. No sé el lugar, por ejemplo, que va a tener Baena, porque en pretemporada todos antes de empezar le ubicábamos en izquierda y está jugando de segundo punta. ¿Dónde va a ir Almada? Que parecía que podía partir alguna vez en zona interior o en derecha y está jugando en izquierda. Raspadori el otro día en el entrenamiento jugó en izquierda. Entonces, vamos a ver un poco hacia dónde va este sistema, pero es un jugador de los que le gustan al Cholo porque los puede poner en varios sitios, porque sabe que le puede sacar rendimiento y sobre todo porque esa falta muchas veces de lucidez en frontal de área que ha tenido el Atlético de Madrid, Raspadori le puede ayudar a mejorarla. Y aquí, en esa polivalencia, en esa versatilidad, porque es un jugador que se puede desempeñar en varias posiciones, delantero centro, segundo punta, en banda, es donde llega la pega. Y a mí es donde más dudas me generaba el hecho de invertir una cantidad importante en él. Y es que no me parece la primera opción para ninguna de esas posiciones y es posible que tampoco la segunda. ¿Cuántos minutos crees que puede llegar a tener Raspadori dentro de este equipo, teniendo en cuenta todas las posiciones en las que puede jugar y toda la competencia que puede llegar a tener? Pues sinceramente yo creo que es un jugador que va a tener más minutos de lo que pensamos. Yo lo creo, es una temporada muy larga. Hay 5 cambios, que eso también evidentemente provoca que muevas mucho más esa posibilidad de sumar minutos, cosa que hace unas temporadas no era tan posible. Parto ahora mismo quizás como el último punta, si Griezmann se recupera al 100% y si Baena funciona y se decide jugar en esa posición, bueno, pues Raspadori tendrá que jugarse seguramente otro puesto con Almada, con el propio Griezmann, bueno, y ahí puede reducir alguna posibilidad, pero yo creo que va a jugar más de lo que pensamos. No te sé decir el rol que va a tener, yo creo que va a ser un jugador que va a ser necesario durante los partidos. Y bueno, ahora solo nos queda primero ver cómo se adapta, que esto es un punto importante, como con Ruggeri, Ujú. chicos que vienen de otro modelo de juego, que vienen de otra liga y que ahora tenemos que ver cómo funcionan, o el propio Almada, que viene de jugar en ligas, digamos, menos competitivas respecto al fútbol europeo. Argentina, Brasil, Major League Soccer, Francia. Bueno,
Al final, el Atlético de Madrid, y sabes que lo estamos diciendo en estos vídeos, paciencia. No hay otra. Hace falta paciencia. Es un futbolista, eso sí, que no es tan joven como la gran mayoría de los jugadores del Atleti. Tampoco es un futbolista mayor, pero sí que en un punto, digamos, de cocción suficiente como para considerarle un jugador ya medianamente hecho, que sabe a lo que viene, que sabe lo que es tener un papel de un jugador no titular, pero de un jugador que es capaz de coger importancia y cobrar importancia en los minutos que le dan. En cuanto a la adaptación de Raspadori, ¿tú eres optimista? ¿Crees que a pesar de contar con la desventaja de no haber hecho pretemporada como el resto de los fichajes junto al resto de los compañeros, crees que va a adaptarse rápido? Quiero decir, ¿crees que puede entrar deprisa en esos planes de Simeone? Hombre, es un perfil de jugador que le puede aportar cosas diferentes. Entonces, muchas veces, aunque no esté 100% adaptado, le puedes ir dando unos pequeños minutos en competición para que él pueda ir aportando y, sobre todo, encontrándose con los compañeros a máximo nivel. Es cierto que Raspadori no es tan jovencito como los Pubil, Ruggeri y compañía, pero es un jugador que, sobre todo, nos hemos quedado con que su proyección y su progresión se paró. Porque cuando nosotros le conocimos en Sassuolo, que fue un impacto importante, Ujú. veíamos ahí un delantero que podía ser muy importante a nivel europeo. Y luego este paso por Napoli ha bajado un poco esa capacidad, teniendo un rol más secundario. Y es más, yo creo que su fichaje por el Atlético de Madrid precisamente es para él reencontrarse y para intentar demostrarse que puede ser más útil para un equipo top europeo y que su fútbol es todavía mejorable y proyectable. Es joven, es decir, aunque no sea un sub-23 o un sub-21, es un chico joven, entonces tiene todavía un margen para ser mejor futbolista. Y creo que la Liga Española, por tipo de juego, le puede venir bien. Sí, porque no es un universo tan distante como pueda ser a lo mejor la Premier o Bundesliga, en la que el fútbol es algo diferente, como la Liga 1, que técnicamente no es tan aseado, digamos, como el de España, que tiene un ritmo un poco más similar. Y hablando de la madurez de Raspadori, es un futbolista que está tomando un paso arriesgado en su carrera, porque bien podía haberse quedado en Nápoles. De hecho, la afición habla de una pérdida importante, a pesar de que no fuese titular. Todos los entrenadores han hablado de él maravillas en cuanto a profesional. Quizá era más cómodo para él haberse quedado en Nápoles y no dar un paso como el del Atleti, donde, como hablábamos, podría no tener tantas oportunidades. Esto da muestra de la ambición del futbolista, ¿no? Sí, yo creo que estaba un poco en una situación parecida a la de Correa. Correa Ujú. decide salir porque quiere estos años de carrera ser titular y ser importante en un equipo. En este caso es verdad que Correa ha ido a México y Raspadori viene a un equipo como el Atlético de Madrid, pero él, después de ser ese rol revulsivo que la gente en Nápoles le ha cogido cariño por la importancia, como decíamos, en el título, por ese impacto que tuvo en la recta final. Bueno, yo creo que sí es una muestra de ambición, lo que estábamos comentando antes, que es también la postura de un jugador que decide salir de su zona de confort, de su país. Los italianos no siempre se acomodan rápido a salir de su nación. Y bueno, pues es verdad que aquí tiene a Ruggeri, que su adaptación le va a ayudar a que sea un poquito más sencilla posiblemente, pero creo que es una muestra de querer demostrarle al fútbol, a él mismo y a la gente que esperaba mucho de él, a la selección italiana, que está para competir y que también está para ir al Mundial, que este es un punto muy importante. Es Eso un es. jugador que es una temporada clave para engancharse a esa selección italiana e intentar también de una forma ser líder para intentar optar a lo máximo posible. Porque los italianos, que ya de por sí les cuesta un poquito salir de esa zona de confort, como decías, de hecho, no hay más que ver la historia del Atlético de Madrid para comprobar que ningún italiano ha estado más de 2 temporadas en el Atleti. Les deseamos, lógicamente, mucha mejor suerte y muchos años de éxitos a Matteo Ruggeri ya como Raspadori, que ambos han firmado 5 temporadas. Se produce, como decías, con un mundial a la vista, donde Raspadori sí que es bastante más importante, o digamos que tiene un rol más protagonista en la selección italiana. Hay que querer venir al Atlético de Madrid. Pesa más el deseo, pesa más esa ambición que quizá a lo mejor el riesgo de perderte el mundial. O sea, yo creo que eso también hay que ponerlo en la balanza. Hombre, es que eso también es un punto de lo que estamos comentando, de la confianza que tiene el mismo, ¿no? De decir, si voy al Atlético de Madrid, creo que puedo aportar cosas y creo que puedo demostrar que soy más futbolista de lo que he podido hacer en Nápoles con regularidad. Otra cosa es si luego en el Atlético de Madrid la va a encontrar, si va a hacerse un hueco en el once titular. Yo creo que todos lo estamos ahora mismo ubicando como un jugador de banquillo que puede tener un impacto en fases del partido
y que algún partido de rotación puede participar. Pero esto es como todo. Muchas veces jugadores que llegan así de puntillas y que incluso no son los más admirados del mercado, y el Atlético de Madrid tiene experiencia en eso, de repente se han convertido en jugadores fundamentales. Bueno, yo creo que al final es una opción que vamos a ver y yo sinceramente tengo muchas ganas de que empiece el campeonato y que Ujú. Raspadori le veamos sobre el césped. Porque aportar certezas en un momento de duda, como pudiera ser este, con muchos recién aterrizados, con mucha adaptación por delante, con el Cholo buscando su once, su esquema, su forma de juego, su estilo, puede pesar mucho, puede ser muy importante. Y hay que recordar que Almada tiene que tener una adaptación, que Sorloth no ha terminado de convencer a Simeone, que Griezmann viene en un punto muy delicado de su carrera, que Juliano tiene muchas virtudes, pero tiene también unas cuantas carencias, que está por definir en qué posición del campo puede desempeñarse Baena. Un buen inicio de Raspadori podría eliminar bastantes de esas dudas y podría hacerle ser bastante más importante, ya no solo por él mismo, sino por el contexto que le rodea. El Atleti tiene muchas cosas que poner a prueba. Sí, yo creo que el Atlético de Madrid está en un momento muy importante, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que todo lo que es el frente de ataque han llegado tres futbolistas nuevos. Raspadori, Almada y Baena son canalizadores para mejorar una transición. Yo pienso que sobre todo en partidos que al Atlético se le atragantaban. Aparte de Johnny, que es mejor estructura para el centro del campo, sostener, por ejemplo, las subidas de Barrios, de Gallagher, de jugadores que quieren asomar en área. Bueno, creo que el Atlético en este momento de encuentro, Simeone, lo que tiene que ser es muy certero. Y luego lo hemos dicho muchas veces, Nacho, Hmm. que no deje de trabajar la idea porque un día las cosas no vayan bien. Porque creo que cuando Simeone ha querido cambiar algo, un sistema o un modelo de juego, y el equipo se ha visto más vistoso, más atrevido, ha sido más generador de ocasiones, pues ha tenido un mal día en la definición o le han hecho un par de contras y ha podido perder el partido y ya el Atlético de repente ha vuelto a dar dos pasitos hacia atrás, se ha vuelto a equivocarse en ceder metros de creatividad para sostenerse a nivel fiabilidad. Y ese es el equilibrio que tiene que encontrar Simeone, porque la gente se olvida, porque siempre que hablas del Atleti que fue, digamos, referencia del 2014, todo el mundo se acuerda de que no, era un equipo muy agresivo, muy intenso, pero jugaba bien al fútbol. Y había muchos partidos que dominaba, aunque fuera desde la presión alta y la recuperación en campo rival. Era más vertical, por supuesto, no era un equipo de mucho control de juego. Aún así, de vez en cuando era capaz de hacer triangulaciones en salida de balón, con mucha clase y calidad para ganar ventajas, pero sobre todo destacaba eso, ¿no? Que era en esa agresividad e intensidad, mucha capacidad de robo y luego muy vertical y punzante. Yo creo que la gente confunde cuando pedimos que el Atlético de Madrid sea más ofensivo a que yo, por ejemplo, que soy uno de los que lo pido, se genere la idea de no, quiere como el Barcelona de Guardiola y Bueno, que el fútbol sea así. O, entonces, no, ni una cosa ni la otra. El Atlético de Madrid tiene que jugar en base a los futbolistas que tiene, al modelo de juego que mejor les pueda rendir. Eso no te va a permitir seguramente jugar como el Barça de Guardiola, por poner un caso, pero a lo mejor te permite jugar de una manera mucho más ofensiva sin tener tanta, digamos, fragilidad defensiva, que es lo que más le preocupa a Simeone. Entonces, por eso te digo que para mí es importante esta integración de Raspador y de Baena, de Almada, sobre todo entender dónde los quiero utilizar, cómo los quiero utilizar, para que el equipo empiece a crear sinergias, que es muy importante mm. tener sinergias. Y va a ser un proceso que veremos cuánto cuesta, pero en el que también el aficionado va a tener que educar su ojo, su paladar a una forma de entender el fútbol algo diferente que yo creo que se pedía en los últimos años y que con estos fichajes pues está encaminada. Todos responden más o menos a ese perfil. Poner de nuevo en valor que Raspadori quiera venir al Atlético de Madrid creo que es el denominador común por el que se pueden medir todos los fichajes hechos hasta ahora. Todos querían venir al Atlético de Madrid y ya solo nos queda ponerle nota al fichaje de Raspadori individualmente. Ya pondremos nota al mercado si quedan necesidades pendientes, etcétera. Vamos a ponerle nota al fichaje del jugador. Pues yo le pongo un 7. Le pongo un 7 porque creo Sabes que que va a ser polémico, ¿no? sí, lo sé que va a ser muy polémico, pero yo le pongo un 7 porque creo que es un futbolista que en cuanto al perfil y el rol que han ido a buscar el equipo de scout y el equipo de la dirección deportiva del Atleti encaja. Luego podemos discutir lo que decíamos, el dinero, si había otros nombres mejores en el mercado. Es decir, yo no puedo ponerle a un jugador una nota peor en su fichaje porque a mí me hubiera gustado más que hubieran fichado a otro chico. No, yo lo que intento evaluar es
qué necesidad tenía el Atleti, qué puede aportar el jugador y si creo que puede encajar. Si fuera a lo mejor una certeza, me hubiera ido a lo mejor a un sobresaliente, pero en este caso me quedo en un 7 porque es un chico que tenemos que ver su adaptación, tenemos que ver cómo se integra en el equipo y qué puede aportar. Porque el que quiera hacer la media de los fichajes no se le puede poner al Atleti una media con los fichajes que se han hecho porque seguramente pudiera quedar alguno por hacer. Ha habido bajas que no estamos analizando, estamos solo analizando los jugadores y estamos analizando a las llegadas, simplemente por dejarlo claro, porque en cuanto a Raspadori queda mucho debate por delante, veremos cómo avanzan las jornadas, cómo avanza el fútbol, que será el que ponga a cada uno en su sitio. Muchas gracias, Borja Aranda. Un auténtico placer, Donado, ya lo sabes. ¿Va a Abrazo ser para el, todos y ya sabes. ¿Va a ser el último fichaje del mercado o no? Yo espero que no. Yo espero que no. Entendiendo que Carlos Martín puede salir, el Atleti se quedaría con 22 fichas. A mí me parece muy corto para el desarrollo de la temporada. Es verdad que tienes varios futbolistas de polivalencia, pero yo, si me dicen que el Atleti no va a fichar a nadie más, me parece que se queda corto. Si me dicen que ficha uno, se queda corto, pero si es un mediocentro, personalmente creo que en comparativa a los perfiles que tiene, puedo decir que vale, que lo puedo entender. Y si fichan dos, lo que yo creo que a mí más me parece que hace falta, que es un extremo puro regateador y un medio centro, entonces me parecerá un buen mercado del Atlético de Madrid. Yo sé que hay mucha gente que me va a decir ahora, Sí. el central. Independientemente de que Jiménez no esté participando en la pretemporada, vas a jugar con línea de cuatro, tienes a Janko, tienes a Lenormand, tienes a Lenglet, tienes al propio Jiménez y tienes a Pubil que le está probando el entrenador porque le ve condiciones para ser central, por lo tanto, 5 opciones. Si vas a jugar solo con dos centrales, realmente como planificación lo tienes cubierto. Luego podemos hacer un vídeo y un debate de Eso me es. gusta Lenglet, me gusta Te iba a Lenormand, me lanzar el gusta guante, Jiménez. porque mi Eso es guante era para cuando cierre el mercado, que quedan un par de semanas, haremos uno de balance global, de cómo ha quedado el Atleti. Y oye, si conseguimos los suficientes me gusta, incluso sacamos la pizarra a pasear y que Borja nos explique cosas. Pizarra, ¿no? Sí, sí, habrá que estrenar la pizarra contigo. Ya la he estrenado yo, más o menos. Te toca a ti hacer de profe con esa pizarra y explicarnos un poco qué es lo que se pretende con los nuevos fichajes, cómo queda esa configuración de plantilla. Pero para eso lo que os digo, dadnos like, que nos ayuda muchísimo. Suscribíos, lógicamente, al canal de Rubén Uría y activad la campanita, porque ahí os va a avisar de todos los vídeos que vayamos subiendo en este serial, de fichajes con Borja Aranda, de los que nos queda todavía por estrenar, de los que ya están estrenados, como el Sabemos lo que hicisteis el último verano con Carballo, que está ilusionadísimo el hombre cada vez que hace un guión y grabamos un capítulo. Y por supuesto, activar la campanita os va a avisar de cuando empiezan todos los directos de este canal. A partir de las 5 de la tarde, de lunes a viernes, 3 horas de Atlético de Madrid y los postpartidos de todos los partidos del Atlético de Madrid oficiales durante esta temporada. Así que ya sabéis, muchas gracias por Jaranda Nada, gracias a ti, ya lo sabes, y a todo y el mundo que nos vosotros sigue. sumaos, que hay sitio en el Club de Uría.